El Centro Cristiano Puerta del Cielo presenta En esta ocasión vamos a compartir una enseñanza que titulamos Dios de tempestades. Y con esta enseñanza continuamos nuestro estudio del Evangelio de Marcos, del capítulo 4, de los versos 30 al 34. En este pasaje encontramos un Jesús exhausto, que se quedó profundamente dormido y que ni el ruido ni el movimiento que ocasionó la tempestad lo despertaron, cosa que fue malinterpretada por los discípulos que vinieron y lo importunaron diciendo: ¿no tienes cuidado que perecemos? Como diciendo, nosotros echando el bofe para poner nuestro pellejo a salvo y tú dormido. ¿No ves que nos vamos a morir todos? Queridos, Jesús es plenamente Dios, pero también es plenamente hombre. Las dos naturalezas cohabitan perfectamente en Él, sin interferir la una con la otra. Y lo que vemos en el pasaje es un Jesús que después de una jornada pesada quedó profundamente dormido, con su cabeza recostada en el cabezal sobre la madera. Jesús de ninguna manera se estaba haciendo el dormido para ver qué es lo que hacían ellos, cómo reaccionaban, sino que estaba realmente exhausto de la jornada tan agotadora que había vivido. El pasaje nos muestra en Marcos capítulo 4, verso 35, lo siguiente. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Hoy veremos lo que ocurre cuando permitimos que el temor nos controle. Por principio de cuentas, debemos hacernos la pregunta: ¿el temor es bueno o es malo? El temor es algo propio de los seres humanos, algo que Dios diseñó como una característica que nos dota para protegernos de algo que puede ser peligroso. Es algo natural, pero diseñado por Dios. ¿Para qué? Para nuestra protección. Si no sintiéramos temor, le pisaríamos el acelerador al auto hasta chocar. Si no sintiéramos temor, gastaríamos el saldo de nuestra tarjeta de crédito hasta terminar totalmente endeudados. Entonces, si el temor no es malo, es parte del diseño de Dios, es bueno, la reacción que tenemos ante lo que nos atemoriza es lo que determina si el temor es
bueno o si es malo. Entonces, ¿qué queremos decir? El temor es neutro. El temor puede ser benigno, puede ser positivo, pero es benéfico o perjudicial dependiendo del trato que le demos. Y sigue diciendo el verso 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. De los lagos del planeta que se encuentran debajo del nivel del mar, lo que se llama depresión, el lago de Galilea es el más bajo. Y esto provoca que cuando las corrientes de aire frío que descienden de las colinas que están alrededor del lago y chocan con el aire caliente de la superficie, de repente se produzcan tormentas que pueden llegar a ser muy peligrosas y difíciles de manejar aún para marineros de gran experiencia, como eran los discípulos. Por lo tanto, si los discípulos, siendo marineros expertos, se sintieron gravemente atemorizados, es porque la situación en verdad lo ameritaba. Pero ojo, Jesús estaba tan cansado que ni el ruido ni el movimiento de esta tremenda tempestad lo despertaron. El verso 38 dice así: Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? La popa es uno de los extremos de la lanchita, del barco. Y ahí en esa vértice que se hace en la esquina, el Señor recostó su cabeza. Ahí se quedó dormido, profundamente dormido. Muchas veces los cristianos sentimos que somos el centro del universo y creemos que merecemos pleitesías, consideraciones y favor de parte de Dios porque somos cristianos, por lo que hacemos como cristianos, por lo que damos, por lo que ayudamos, y creemos que Dios no quiere ni que una mosca se nos pare, que a nosotros Dios nos tiene que cuidar de una manera súper especial. Y le decimos a la gente: ven a Cristo para que se acaben tus problemas. Ven al encuentro para que se resuelva el asunto de tu matrimonio, para que se rompa la maldición de tu desempleo, de tus deudas. Mira, ven a la campaña de milagros, ven a la congregación. Y lo que estamos predicando, parecemos el gobierno de nuestra presidenta, es el evangelio del bienestar y no del arrepentimiento. Y cuando algo malo le acontece a las personas, dicen: no, tu Dios no existe. Tú dijiste que se iban a acabar mis problemas y hasta aumentaron, arreciaron. Y la verdad de las cosas es que es así. Todo aquel que quiere vivir piadosamente conforme a Cristo
padecerá persecución, pero le predicamos a la gente y nos predicaron el evangelio del bienestar. Siempre que el pueblo de Dios en el pasado confesó sus pecados y se arrepintió, ¿qué hizo Dios? Los perdonó y los libró de todas sus angustias, de todos sus enemigos. Pero era necesario la confesión del pecado y el arrepentimiento, y Dios no ha cambiado. Pero hoy predicamos un evangelio diferente. Por medio de leer la ley de Dios, Esdras o el rey Ezequías al pueblo, el pueblo lloró, el pueblo reconoció sus pecados, el pueblo confesó sus pecados, el pueblo ayunó y Dios los perdonó y los restauró. Pero es el predicar la ley de Dios, porque el gran problema del hombre no es el cáncer, no es el divorcio, no son las deudas, es el pecado. El pecado no solamente es un imán que atrae maldición, sino que si morimos en nuestro pecado sin haber recibido a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, terminaremos en el infierno. Y Dios no quiere que ninguno se pierda, y por esa razón nos manda a sus hijos a predicar el evangelio a toda criatura. Y todo aquel que le reciba y crea en su nombre, Dios le da también la potestad de ser hijo pirurris de Dios, hijo consentido de Dios, hijo intocable de Dios. Si Dios a su propio Hijo, engendrado por su Espíritu, lo expuso, lo sometió a la cruz, aún rogándole que si fuera posible pasara de él esa copa, y Dios le dijo que no, ¿quién nos creemos nosotros para creer que hay indulgencias, favoritismos, que hay méritos? Porque nosotros le recibimos, creímos, servimos, dimos, ayudamos, vinimos. Hoy mucha gente cree que arrepentimiento es buscar a Dios para su bienestar. Yo vengo a la iglesia a cumplir, ahora sí me tiene que ir bien toda la semana. Yo vine a la iglesia, a la mesa del Señor, ahora me tiene que ir bien todo el mes. Yo me bauticé en el nombre del Señor, ahora me tiene que ir bien de aquí en adelante. Esto es obedecer y creer al evangelio del bienestar, que no es necesariamente el evangelio del reino de Dios. Hoy día las iglesias se desviven para fidelizar sus membresías con mejores paquetes de confort. Hacemos un viaje crucero anual para matrimonios y tenemos un evento, un campamento en el monte, en un bosque muy bonito para jóvenes, una vez al año. Y tenemos una escuelita bíblica para los niños en la que les regalamos todos los útiles y todos los refrigerios. Y estos le ofrecen esto a la gente, estos otros le ofrecen esto otro a la gente, y se están peleando para que por medio de dádivas los ganemos. Nosotros lo que hacemos es ir a los hospitales y llevarle desayunos a las personas que están ahí esperando a sus enfermos. Y se oye bien, se oye caritativo, se oye misericordioso, ¿no? Pues nosotros le llevamos comida a aquellos que están en huelga, a los que dejaron su trabajo y están en protesta en el Zócalo de la Ciudad de México y que pobrecitos no tienen ni zapatos. Nosotros les llevamos comida, bebida, cobijas, asistencia de alguna manera. Es y suena caritativo.
Y dice, me viste desnudo y me vestiste, me viste hambriento y me diste de comer. Pero estas cosas no debieran sustituir lo que verdaderamente y principalmente Dios requiere de nosotros, que es el arrepentimiento. Mucha de esta gente que anda haciendo esas caridades traen unos adulterios tremendos, hacen unos chanchullos horribles, deben tarjetas de crédito, le pidieron dinero prestado a toda la gente y ahora se le andan escondiendo, pero andan haciendo caridades y tomándose el face, tomándose el selfie para publicar y que todo el mundo vea qué buenos son. El amor de Cristo es maravilloso y ellos sienten que ese es su servicio al Señor. No ofrendan en su iglesia, no sirven a su iglesia y ni siquiera se congregan, pero se dicen cristianos. Esta es la clase de opio cristiano que adormece las conciencias de los cristianos de estos últimos tiempos, haciéndolos creer que están bien. Pero cuando las circunstancias se les ponen difíciles a esas personas como a nosotros, cuando Dios se tarda en responder alguna de sus peticiones, en alguna de sus necesidades, entramos en pánico. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará esa clase de personas a quienes se les predicó y se les ministró esa clase de evangelio del bienestar? Los seres humanos tendemos a entrar en pánico cuando las cosas se nos salen de control, cuando Dios se tarda en responder. Y llega un momento, como los discípulos, que no nos damos cuenta que Jesús está en nuestro corazón y estamos echando el agua para afuera de nuestra barca, tratando de no anegarnos, y no lo despertamos en oración hasta que ya casi es demasiado tarde. Y ese tiempo que tardamos en acudir al Alfa y Omega, ¿qué nombre estoy dando de Dios en este momento? ¿Cuál? Alfa y Omega. ¿Y qué creen que signifique que nos tardamos en llegar al Alfa y Omega? ¿Qué significa Alfa? El primero. ¿Por dónde debimos empezar? Por la oración, por despertarlo. Señor, ¿qué hacemos? Pero muchas veces, en lugar de empezar por el Alfa, empezamos por el Omega, ya cuando fue demasiado tarde y dijimos un montón de tonterías, quejándonos, amenazando, reclamando. Hicimos un montón de tonterías, endeudándonos y hundiéndonos cada vez más. Ya cuando estamos en el Omega, entonces ahora sí vamos y lo despertamos. ¿Se dan cuenta de la situación? Y mientras llegamos al Omega ese que les estoy diciendo, sentimos que no le importamos a Dios, que Dios no nos oye, que a lo mejor nos está castigando por esto o por aquello. El hecho es que esa noche la tormenta no se formó únicamente por condiciones climáticas como era propio de aquella región, sino que Dios quería dar una lección a sus discípulos, a esos discípulos. Y antes de continuar, yo quiero enfatizar este punto. Quiero insistir y poner bien claro en nuestro entendimiento y corazón que todas las cosas, aun esa tempestad, están bajo el control de Dios, y que a los que amamos a Dios todo nos ayuda para bien, aunque de momento no entendamos por qué nos están pasando las cosas. Y yo les he enseñado que cuando estemos en problemas no debemos preguntarnos por qué hice mal, qué debía hacer, sino ¿para qué? Y en este caso el para qué es que Dios les quería dar una lección en particular a esos discípulos. El contexto, el capítulo 4,
hasta el momento, ya estamos en los versículos del 35 al 39, pero los versos anteriores que hemos estudiado nos han ministrado con 4 parábolas que el Señor Jesús enseñó y que después en lo privado Él explicaba a sus discípulos. Él las hablaba en público, las enseñaba en público, pero en particular las explicaba a sus discípulos. Y estas 4 parábolas que hemos visto hasta ahorita giran en torno al reino de Dios. Es decir, lo que Jesús vino a predicar y lo que nos manda a predicar es el evangelio en el que Dios reina. Estas parábolas de Marcos 4 son la parábola del sembrador, la parábola del crecimiento de la semilla, la parábola de la luz en el candelero y la parábola de la semilla de mostaza. Con el solo título, usted puede desarrollar en su mente, en su entendimiento, la profundidad y el mensaje que cada una de ellas tiene. El punto es que inmediatamente después que Jesús ha ministrado estas 4 parábolas relacionadas con el reino de Dios, siguen 4 historias prácticas, reales, que nos muestran el poder y la autoridad de Jesús. Ahora vienen 4 hechos que presentan a Jesús como Rey y Señor sobre toda circunstancia. El poder que Él tiene sobre los elementos, que es lo que estamos viendo hoy. Más adelante veremos el poder que Él tiene sobre los demonios. Es la segunda gran historia que comienza a partir de este momento. Y después viene el poder que Él tiene sobre las enfermedades y por último el poder que Él tiene sobre la muerte. Hasta antes de esta tempestad, los discípulos habían recibido, una instrucción teórica acerca del reino de Dios. Y lo que sigue ahora es llevarlos a un examen práctico. Y ahí están ellos ahora, en medio de una gran tempestad. ¿Usted ha estado en algún momento sintiéndose en medio de una gran tempestad, que ya no siente lo duro, sino lo tupido, que todavía no sale de una y ya se metió en otra y ya le llegó otra? Bueno, todo está bajo el control soberano de Dios. Y lo que Dios quería comprobar, no porque Él no lo supiera, sino para que ellos se dieran cuenta de su nivel espiritual, si realmente estaban dispuestos a confiar en Dios en medio, número 1, de los elementos, número 2, las enfermedades, número 3, los demonios y número 4, la muerte. Y algo que tenemos que aprender y que enseñar, porque el cristianismo es una carrera. No cree usted que ya lo sabe todo. Nunca vamos a llegar a saberlo todo. Siempre vamos a estar aprendiendo cosas nuevas, pero al mismo tiempo vamos a tener que estar enseñando a los que vienen detrás lo que nosotros hemos aprendido en el Señor. Y algo que nosotros tenemos que aprender y enseñar es que todos aquellos a los que les prediquemos o los que nos prediquen la palabra, oiga bien lo que voy a decir, hemos tenido, tenemos o tendremos algo que ver con una tormenta.
Las tormentas son algo intrínseco de la vida. Son algo que mientras estemos en este mundo padeceremos aflicción. Pero ¿qué dice el Señor? No temas, yo he vencido al mundo. Entonces, jamás eximamos a alguien por quererle agradar y porque nos acepte y nos reconozca el evangelio que le predicamos. Jamás lo liberemos, lo eximemos de que va a pasar por tormentas. Las tormentas son propias de la vida humana y tarde o temprano tenemos que enfrentar la muerte de un ser querido o nuestra propia muerte, una enfermedad, confrontar demonios y confrontar problemas con los elementos de la naturaleza. ¿Y quién tiene el control? Dios. Dicho de otra manera, todo aquel que quiera vivir piadosamente conforme a Cristo padecerá ¿qué? Persecución, enfrentará tormentas. Pero no temamos, porque Jesús venció al mundo. Ya habíamos pasado las lecciones teóricas. Ahora vamos a entrar al laboratorio, al examen práctico y de campo. Y lo que debemos cuidar nosotros y a los que les prediquemos es que esas tormentas no entren al corazón, que esas tormentas pueden anegar o pueden ser fuegos que quemen todo, pero que no ardan dentro de nosotros, que no nos aneguen y nos hagan naufragar en nuestra fe. Y cuando una persona comienza a naufragar, cuando olvida la doctrina y comienza a maldecir, a maltratar, a renegar, a quejarse, a acusar, a ser áspero, esa persona está naufragando, ha perdido el gozo de su salvación, ha perdido la paz. Cuando estamos en problemas, somos tentados, viene Satanás y nos hace pensar que Dios no nos ama, que Dios no nos escucha, que Dios nos está castigando, está acusando a Dios. Como los discípulos, ¿qué haces ahí dormido, Jesús? ¿Qué no ves que nos vamos a morir? Todos echando agua para afuera y tú roncando. No es justo. ¿Se da cuenta? Perdieron los estribos, el respeto y la visión de todos los milagros que Jesús había hecho ante sus propios ojos. Eso es naufragar. Vemos entonces que un naufragio físico no es tan grave como lo que le está ocurriendo, como el naufragio en el corazón, porque nos hace renegar contra Dios mismo. Y cuando comenzamos a maltratar al ser humano que está ahí cerca, por la de buenas o por la de malas, tenga o no la culpa, porque estamos enojados con aquel, a veces también tratamos mal a este, o no saludamos a este porque ando de malas y no me dieron ganas de saludar, es porque hemos perdido de vista al Salvador y estamos maltratando al Salvador mismo, porque al ser impíos con el prójimo lo estamos siendo con Dios. No dejes que un mal día se convierta en un maltrato a Dios, que a personas que no tienen que ver también la llevan, porque tú andas de malas, porque tú estás preocupado. Bájele 3 rayitas a su mal genio. A veces nos desesperamos porque sentimos que tenemos que hacer algo, pero no sabemos qué es
y Dios no nos responde. Pero yo quiero decirles que independientemente de lo que veamos, de lo que pensemos, de lo que sintamos y de la reacción de las otras personas, no perdamos de vista que Jesús está con nosotros en la barca. Esta imagen nos muestra cómo es posible que el Señor se haya quedado exhausto y cómo la tempestad azotaba la embarcación y cómo los discípulos estaban desesperados. El punto ahora es volver nuestros ojos a cómo reaccionó Jesús ante prácticamente el insulto, que el pánico que entró en el corazón de los discípulos le hicieron. ¿Cierto o no que los discípulos entraron en pánico? Número 1. Número 2, en incredulidad. Si habían visto los milagros que había hecho. Y número 3, en insolencia. Le faltaron el respeto a Dios. El hecho que las cuentas no me den, no me da derecho a tratar mal a mi esposa, a estar áspero con ella. Esta insolencia no es contra ella, es contra Jesús. Porque Jesús está en nuestra barca. Maestro, le dijeron, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y notemos que todavía lo llaman maestro. Yo conocí una persona que me hablaba de usted y me decía pastor, pero le hablaba a la gente mal de mí. Yo hubiera preferido que me dijera Pepe y me hablara de tú y no que le hablara a la gente mal de mí. Y algo parecido ocurre con Jesús, que le dicen maestro y luego le reclaman, ¿no te da cuidado que perecemos? Estás ahí de dormido, eres un irresponsable, no te das cuenta que nos vamos a morir todos aquí. Queridos, las circunstancias no admiten privilegiados. Todos en algún momento vamos a ser probados. Y como el temor puede ser bueno o malo, cuando esta prueba reaccionamos con justicia, aprobamos. Y cuando esta prueba reaccionamos con injusticia, caímos en tentación. El diablo nos engañó y nos venció. La adversidad, Satanás es adversidad. Según ellos, por lo que podemos entender de la expresión con la que le reclaman, Jesús mismo debía tomar su balde y echar agua fuera de la barca. La frustración y el miedo pueden terminar por hacernos reprochar a Jesús por su falta de reacción, de cuidado de nosotros, de amor por nosotros. Y les voy a decir, tal vez nunca nos atrevamos a decirlo tácitamente, expresamente. Es un asunto del corazón, que nos sentimos heridos con Dios. Bueno, hay iglesias, hay pastores que le enseñan a la gente que perdonen a Dios. Tienes que perdonar a Dios. ¿De qué? ¿En qué pecó Dios contra nosotros? ¿Se da cuenta? Y hay otra tontería también que se ha infiltrado en las iglesias cristianas. Tienes que perdonarte a ti mismo. Nosotros no podemos perdonarnos a nosotros. Es Dios el que perdona.
nosotros perdonamos a cuenta de Cristo las ofensas de nuestros hermanos. Por eso dice, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos deben sus ofensas. Entonces, Dios me va a perdonar en la medida en la que yo le baje las 3 rayitas cuando me encuentro en tempestad y me vuelvo áspero y rudo con mi prójimo. Aún si tuviera la culpa, el Señor me manda a manejar las cosas comedidamente, como corresponde a santos e hijos de Dios. Pero la tempestad había entrado ¿en dónde? Además en la barca, ¿en dónde más? En el corazón de los discípulos, y les había nublado la vista hasta de que Jesús es el Salvador nuestro. Hasta de eso les nubló la vista. Ellos habían visto su poder, pero dejaron que el miedo los controlara. Y este es el tema que les dije que íbamos a tratar: la repercusión que tiene cuando dejamos que el temor nos controle. Las pruebas o nos amargan, nos frustran, nos hacen ásperos, o nos hacen mejores. A pesar de la prueba, yo puedo tratar bien a las personas y puedo seguir confiando en Dios. Si igual el problema se va a resolver hasta que se tenga que resolver, entonces, ¿qué provecho tuvo la preocupación, el enojo, la ansiedad y el maltratar a las personas que están a mi alrededor? Ustedes díganme, ¿qué provecho? Ninguno. Lo impresionante es la respuesta de Jesús a una actitud insolente, inapropiada, irreverente, en la que los discípulos le estaban reclamando y despotricaron contra él. ¿Cómo respondió el Señor? Con paciencia. ¿Dejó Jesús de ser Dios, lento para la ira, pronto para escuchar, tardo para hablar, grande en misericordia? No. Jesús no dejó de ser Dios, fiel a sí mismo, por amor de su nombre. ¿Lo merecían ellos? No, ellos merecían unos estate quieto, unos buenos sopapos, unas buenas nalgadas. Pero el Señor nos puso ejemplo de cómo debemos reaccionar cuando las cosas están bajo una tempestad. No debemos dejar de ser padres y no debemos dejar de ser esposos. Respeta a tu marido, ama a tu mujer como un vaso más frágil. Tú quieres decir cosas, pero no las digas, porque si las dices, estás atentando contra Cristo mismo, que está en la barca. Y verso 39, que es nuestro último versículo que vamos a estudiar esta noche, veamos la reacción del Señor, su respuesta. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Primera lección del Señor a sus discípulos: Él tiene poder y autoridad sobre los elementos. Si está lloviendo, si hace calor, si hace viento, si tu piso está lleno de tierra, si se metieron las hormigas, si tus plantas, el Señor tiene control sobre las circunstancias.
Él se levantó, no tomó un balde como ellos esperaban. No hagas lo que ellos quieren que hagas. Ellos quieren que tú te pongas a también sacar agua y echar el bofe, todo desesperado, porque ahí, ¿quién podrá ayudarnos? La tempestad. Él se levantó, reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. ¿Y qué pasó? Cesó el viento y se hizo grande bonanza. Aquí quiero poner énfasis en el milagro. No dice que las olas se fueron suavizando. No, dice que en un abrir y cerrar de ojos, las aguas quedaron quietas como un espejo. Dios tiene el control. ¿Y cuándo va a pasar esta tempestad? Cuando Él quiera. Y si va a pasar cuando Él quiera, ¿qué ganamos? Como les dije, desesperándonos, paniqueándonos, maltratándonos, descosiéndonos, despotricando. Nada, si las cosas van a pasar cuando Él diga. Póngase sobre sus pies y hagamos oración. Gracias por llegar al final de este video. Oramos que te sea de provecho y que lo puedas compartir con quienes tú sabes que les bendecirá también. Suscríbete y no te olvides de darle like. Hasta la próxima y mientras tanto, que Dios te bendiga.